Listo. Igual tienen posibilidades de todas maneras de subir su producto 4, modificarlo, creo que tienen hasta el 5, entonces no hay problema por eso. ¿Listo? Igual, la clase de normas APA no se les da para taller de lenguaje solamente, se les da para todas las asignaturas en las que tenga que citar una bibliografía o citar alguna referencia bibliográfica. Me van a perdonar, pero es que mm, me voy a tomar un tinto mientras estamos en clase. Es como una costumbre muy colombiana, entonces lo tengo aquí al lado. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces comenzamos. En el camino, pues me van haciendo las preguntas, las dudas que tengan. ¿Por qué yo saco las normas APA? ¿Por qué se me ocurre, sí, sacarlas? Muchachos, es porque ustedes las van a necesitar para toda la carrera, no solamente para acá. Y es bueno de que ya como dicen, desde primer semestre el profesor les vaya, digamos que poniendo en contexto para las personas que no lo saben. Si de pronto usted lo sabe, bien, hubo alguien que primero tuvo que hacer este proceso. Entonces, creo que el darle las normas APA son importantes. Ustedes solamente, a ver, no ven los trabajos de los compañeros en la metodología virtual. Muy pocos son los que ven los trabajos de los compañeros, no los ven. Pero como tutor sí los veo, los califico. Y eso me ha generado, pues, digamos que la inquietud y me ha movido a llevarlos a apartar una clase exclusivamente para las normas APA porque si no, ustedes esto citan mal y hacen mal la bibliografía y eso generalmente es una constante y es preocupante eso, es bastante preocupante. Bien, eh, comenzamos entonces. Miremos este texto que les estoy poniendo. Dice, es uno de mis compañeros de otra carrera, pero me parece pertinente en uno de los ensayos que me envió. ¿Sí? Nada de hecho ni los van a conocer. Dice, el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se establece entre la relación los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos. Cuando me dice es, siempre que me menciona el verbo, uy, esta coma debería quitarla porque me está haciendo ruido en los ojos. Eh, Cuando dice es, está dando una definición de lo que son las normas, de lo que es el derecho laboral. Entonces, de entrada como profesor de lenguaje, quedo yo diciendo, está definiendo un concepto. Es lógico que yo voy a hacerle aquí una pregunta. Ese concepto no lo definió usted, ese concepto ya existía. Y al existir el concepto, tiene que dar la referencia obligatoriamente. ¿De dónde lo toma? Profe, pero es que yo no lo tomé tal cual, yo lo traduje con mis palabras. Y porque usted lo traduzca con sus palabras, ¿significa acaso que lo ha sacado usted? No, que lo tomaste de otro lado. Entonces, cuando tomamos ideas prestadas, obligatoriamente tenemos que hacer la referencia, la tenemos. Ojo, las ideas o las palabras. Ahorita lo vamos a ver bien. Y bueno, yo que me puse a ver, que dije, uy, esto está como muy bonito. De hecho, está muy bonito, ¿no? Mire, es el conjunto de normas jurídicas que se establece. La palabra es poco común en primer semestre, pero uno dice, bueno, puede que ya vaya en séptimo semestre alguna carrera, administración de empresas, el estudiante puede tener nivel. Entre la relación de los trabajadores y los empleadores es una serie de preceptos, la palabra preceptos, ¿no? Yo ya dije, no, ¿sabe qué? No, ya, paremos hasta ahí y bueno, cuando se podía, hice el ejercicio. Ya ahorita es más difícil hacer el ejercicio por las inteligencias artificiales y a decir verdad, como les dije la vez pasada, si ustedes quieren hacer copia, copien, pero no me digan que el profesor es malo. No, no tengan esa autoridad moral para decirlo, jamás. Y pues mire, casi que el estudiante toma las palabras de una página web, casi, 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 mire todas las palabras acá en Google me las mostró.
técnicamente, bueno, eso fue lo que pasó. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, sí lo tomó de internet. Y si lo tomó de internet, mi pregunta era, ¿por qué no hace la referencia? ¿Por qué no sigue la norma cuando yo a veces les estoy diciendo, sigan la norma, sigan la norma, sigan la norma? Y bueno, el estudiante no lo dice, pero bueno. En cambio, vemos otros estudiantes que también me enviaron ya un trabajo, un ensayo final, ya lo habían enviado. Y bueno, pues ya al menos hay ciertos elementos que uno dice, bueno, pues al menos aprendió a que debe poner comillas cuando saca la cita de alguien, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que este fragmento no es de la estudiante, es de una chica, y que, bueno, al menos está tratando de mostrarme que, ¿sí? Claro, el párrafo, si yo lo leo, el párrafo, la verdad está como mal constituido, bastantes citas y poco de su aporte, pero ya al menos, ¿qué veo yo en este estudiante? Veo la necesidad de decirle, hey, profe, esto no es mío, esto es de otra persona, y como es de otra persona, pues lo cito de esta manera. Entonces, si yo encuentro aquí a Vidal, encuentro aquí a Vidal, aquí lo voy a encontrar, también lo voy a encontrar en la parte de abajo del ensayo, al final donde dice bibliografía. Ahí también lo voy a encontrar, ¿sí? Entonces, frente a los dos estudiantes, yo cómo quiero que usted se comporte, obviamente como este estudiante, que haga los párrafos perfectos, ¿no? Este párrafo tiene sus errores, mire, agarró a decirme lo que era la ley, lo que era la ley, incluso sacaba de la ley, es decir, nada personal. Pero al menos esto ya es una ganancia, el hecho de que la persona ya me cite, me ponga comillas cuando no son de ellos, ¿sí? Ya es una ganancia, aunque uno siempre espera que el párrafo sea, sí, cita, pero a su vez también aporte del estudiante, porque es importante, muy importante. Bueno, dos conceptos acá, que son los derechos de autor y pues claro. Cuando tomas palabras, ¿sí? Palabras, pero también ideas. Acá, ojo, si tomas ideas de alguna persona, sí, son sus palabras las que están escribiendo. Quiere decir que usted lo hizo con sus propias palabras y comprendió la idea. Perfecto. Pero por favor, tenga muy en cuenta que debe referenciarse. Es obligatorio referenciarse. Ténganlo muy presente, muchachos, porque ustedes no pueden estar haciendo una cosa y la otra, una cosa y la otra. Es decir, evitando las palabras textuales, que ahorita lo vamos a ver más puntualmente, ¿sí? Que yo puedo copiar y pegar dando la referencia. Ah, pero como no copié y pegué, entonces es mío. No, es de otra persona, es otra idea de otra persona. Así que las definiciones de los conceptos, todas las definiciones de los conceptos son de los otros autores. Si usted va a definir qué es, por ejemplo, mercadeo, eso es de alguien más que no es usted. Si usted va a definir, por ejemplo, se me caen los conceptos de ustedes. Eh, Segmento, target, no sé. Eso tiene que definirse a partir de alguien que ya sacó la definición. Cítenlo, puede que sean, ustedes están usando sus palabras, pero cítenlo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que citar? Porque no es bueno plagiar, aparte de que es un delito. No es por lo que no se le inventa, es que es un delito. ¿Por qué citar? Bueno, señores, citar porque es que los autores gastan años y años en sacar esas definiciones que ustedes están usando. Es un trabajo y un proceso de investigación intelectual que como mínimo, hay que darle el crédito a la persona que lo está haciendo, que no lo permitió tener en un trabajo, ya sea en un libro digital o en una revista de investigación. Nos permitió como esa claridad. Entonces, por favor, démosle el derecho a él y decirle esto es de él. Aparte de que por ser citado en la red, lo digo para proyectos de grado que son más fuertes, no para ensayos de clase. Ellos también reciben cierto reconocimiento.
porque Google de una vez o cualquier plataforma dice, bueno, ha sido bastante citado. Y ellos también reciben cierto momento. Juan Esteban, Sebastián, tranquilo. Vaya, se quedaría solamente una persona, pero no importa, no se preocupe, la clase va a quedar grabada. Ahora, si tienes conocimiento de normas APA, no te preocupes, por eso no te afanes, ¿listo? No, no te afanes, yo grabo la clase normal, la puedo hacer hasta solo, ¿sí? Listo. Entonces, ese es el elemento de los derechos de autor. Es como para darle, no, tranquilo, Juan, lo que necesites, no te preocupes, no es necesario llegar en 10 minutos, lo que tú decías. Listo. Entonces, hablábamos sobre los derechos de autor y decíamos que cómo estas personas se le daba el crédito a estos autores, pues ya que han hecho un trabajo intelectual y un trabajo de investigación que necesita pues al menos dársele el reconocimiento. ¿Ok? Frente a esta situación, quiero remarcar dos conceptos. La diferencia entre que una cita y la diferencia entre referencias. La diferencia entre citas. Una cita se hace a través del desarrollo de un trabajo. Es decir, estás escribiendo tu ensayo y acá se hace la cita. Mientras yo voy escribiendo y desarrollando el ensayo, supongamos que lo estoy haciendo en el segundo párrafo. Ahí la estoy haciendo. Pero ¿qué es una referencia? Una referencia es después de yo haber terminado todo mi ensayo. En la parte superior escribo acá referencias. Y todo lo que yo cité viene para acá. Profe, y si no lo cité, no lo pongo. No pongo nada que nos haya citado. Ay, que es una referencia sugerida. Eso lo hacen los libros, para contar. Los ensayos no. Profe, pero yo vi y yo de ahí me aprendí el concepto. ¿Lo citaste en el trabajo? No. Debiste citarlo porque de ahí sacó el concepto. Debiste citarlo. Y si no lo citaste, no lo pones ahí. Profe, ¿puedo hacer un ensayo sin referencias? Sí, puedes hacer un ensayo sin referencias. El problema es que va a ser un ensayo de colegio, donde lo que estás diciendo es diciendo lo que se te ocurre en la cabeza y ya. No, profe, yo miré y yo leí. Entonces debiste citar, porque no son tus ideas, te estás plagiando. No sé si me estoy haciendo entender en este caso, ¿no? El hecho de que la cita me sirve como referencia bibliográfica, pero si yo no hago citas, mi trabajo carece de rigurosidad y se vuelve un trabajo de colegio, un trabajo por ahí más. De verdad, no es profesional. En cambio, si cito y hago referencias, mi trabajo adquiere un nivel profesional. Ténganlo muy claro esto, por favor. Las citas se hacen en el desarrollo y las referencias son esas citas que hice. No es nada más. Ya tengo que tomar bibliografía de otros lados y ponerlas porque no es. Las normas APA, séptima edición, remarcan o al menos muestran dos tipos de citas, las directas y las indirectas. ¿Ok? Vamos a mirar entonces qué son las citas directas. Las citas directas son aquellas que se toma de manera literal del texto. El famoso copia y pegue, sí, es ese. Son esas. Entonces, APA nos dice, si su cita es de 40 palabras y menos, su cita va a estar en el margen del texto. Pero si su cita excede las 40 palabras, su cita va a ser en bloque, se va a dividir en párrafos. Entonces tengamos en cuenta qué elementos debo tener en cuenta para hacer la cita directa. Apellido del autor, mayúscula inicial, año de publicación y número de página. Esos son los tres elementos. Ahora miremoslo en un ejemplo. De acá, la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Pare de contar. Entonces, profe, ¿qué es esto? Esto es lo del autor, hablando de la ira. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo demás? Lo demás
Es lo de Sabater, ¿sí? Cita directa, acuérdense, es un copy-pegue, pero mire que es muy diferente al copy-pegue que me hizo la estudiante definiendo que era derecho laboral, ¿no? Muy diferente. ¿Por qué? Porque hay comillas. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. El exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. ¿Quién dice esto, Sabater? Mire los tres elementos que vimos arriba. Apellido del autor, año de publicación y número de página. Hombre, pero ¿en qué libro dice eso Sabater? Ah, bueno, yo tendría que ir hacia abajo y buscar la bibliografía. Y las referencias bibliográficas debe estar el nombre del libro. Ahorita vamos a ver cómo se hace una referencia bibliográfica. Por el momento, citas. Copio, pego, pongo, ¿sí? El apellido del autor, el apellido mayúscula inicial, el año de publicación, el número de página. Mira, ustedes ya son profesionales y como profesionales yo les recomiendo tres fuentes que son valiosísimas. Primero, libros. Citen libros para que se pueda hacer esto. Es que yo cite una página pollito. No, la página pollito no te va a dar nada. Ah, pero si es la Cámara de Comercio, pare de contar. Ahí ya cambiamos el asunto. Es que una cosa es un blog que saca un aficionado a un montón para un puesto de empanadas o quién sabe qué, una tarea de un colegio, y otra cosa es la Cámara de Comercio. Son dos elementos diferentes y al ser dos elementos diferentes, pues señoras y señores, tenemos acá el resultado, ¿sí? Que la fuente es más seria. Entonces, libros, dos revistas de investigación. Con esos dos fuentes bibliográficas, más las leyes, si necesitan leyes, y más las fuentes institucionales. Abajo lo vamos a ver de todas maneras. Pero ya dejen de citar trabajos que son de dudosa procedencia. Para eso tienen las bases de datos. Si tienen las bases de datos, por favor, ¿por qué no las consultan? Ay, es que creo que son excusas. Si te respondieron, insista, vuélvase canzón, canzona, porque es que usted la necesita. Y técnicamente es, o sea, con la base de datos no tienes que mirar hacia otros lados. Ahí está todo. Hay libros, hay revistas de investigación. Están los boletines. Mejor dicho, lo único que no están son las páginas institucionales, de como la Cámara de Comercio, la DIAN, entre otras cosas. Es lo único que no está, pero creo que hay hasta cómo exportar y cuáles son los elementos para exportar y qué es lo que tenemos. Uy, no, hay un resto de cosas para ustedes que deberían mirarlas. Si yo estuve mirándolas y les puedo asegurar que hay todo un resto de cosas, es por ahí, muchachos. Entonces, citen libros y revistas de investigación o investigaciones en marcha para de contar que aparecen en las revistas. Esta cita se llama cita parentética y va al final. También puede hacerse al comienzo del texto. Mire cómo quedaría entonces la misma cita, pero al comienzo. Vamos a ponerles el ejemplo. ¿Sí? Puede hacerse al comienzo. Y la diferencia es que usted acá, el número de página lo va a poner al final. Pero los mismos elementos, apellido paterno en mayúscula inicial del autor, año de publicación, hace usted su aporte como autor, ¿se acuerdan en el diseño del argumento? Bueno, y luego copia y pega el fragmento de acuerdo con lo que usted viene hablando. Esto acá viene en coherencia. Eso viene en coherencia. Eso no es que puse el machetazo y puse el copy pegue. No, que tenga coherencia ese párrafo que se está hablando. ¿Ok? Miremos entonces. Estos son los mismos elementos, así que no voy a llover sobre mojado ya. ¿Qué pasa si es mayor de 40 palabras? Esto es lo que va a pasar si es mayor de 40 palabras. Usted viene trabajando su texto muy bonito y muy orondo. Acá. Ahora no, me acordé. Viene trabajando su texto, ¿no? Y decide citar de manera directa. Acuérdese que la cita de manera directa es ese copy y pego el fragmento del trabajo de investigación o del libro que me parece pertinente para sostener la tesis que estoy o analizando
exponiendo o argumentando, cualquiera de los dos ejercicios. Entonces, lo voy a poner con una sangría, ¿no? Pongo con una sangría hacia la derecha. Es decir, el texto se me va a correr hacia la derecha. Ojalá que todos los textos que se corran queden en línea, ¿no? Yo les recomiendo una cosa. La tecla que ven de tabular, ¿sí? Ya está. Denle uno y se le va hacia la derecha. Esa es una recomendación. Y no la pueden poner también en Google, que el tutorial de YouTube, cómo hacerla hacia la derecha y ahí mismo le dice. Pero la tecla le va a servir. Eh, entonces, cuando yo como profesor leo este fragmento, seguimos con los tres mismos elementos: cita directa, apellido del autor, año de publicación y número de página. Pues parentética. Entonces al final pongo la cita como corresponde. No son necesarias las comillas. No son necesarias. Yo como tutor o cualquier persona, profesor de usted, ya conoce la norma APA. Significa que esta cita es de 40, para mayor de 40 palabras. No voy a pedirle comillas porque yo ya sé que eso no es suyo. ¿Qué es lo suyo? Esto. Y supongo que más abajo, después de acá, después de citar, viene su aporte. Porque tiene que ir su aporte. Y largo, por favor, que no sea solamente un pedacito. Por favor. ¿Listo? Pero entonces mantenemos los mismos elementos: apellido del autor, año de publicación y número de página. Como es de 40 palabras, corremos hacia la derecha el fragmento que ponemos nosotros. También se puede hacer de la siguiente manera, así como la cita directa pasada. Pues poner antes de lanzar el bloque el apellido, se llama cita narrativa, esta cita parentética. Personalmente, ¿con cuál me acomoda? Acomódese con cualquiera, aprenda de la memoria y cita, ya sea parentética o narrativa, no importa. Con una que la haga, no te van a fregar la vida, ¿sí? Y bueno, haces la cita correspondiente, ¿sí? Y en la parte final vamos a poner el número de página. Y salió. ¿Siempre hay que hacerlo? Sí. Entonces, dos cosas que tenemos que tener claras. Si es menor de 40 palabras, vamos a citar con los tres elementos que ya le dije: apellido paterno, mayúscula inicial, año de publicación y número de página, de estas dos maneras, ¿sí? Pero si es mayor de 40 palabras, hacemos un bloque aparte. Ok. Viene el segundo punto: citas indirectas. Si la cita directa era un copy-paste, la cita indirecta es coger la idea y traducirlo a mis palabras. Lo traduzco a mis palabras. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Miremos, por favor. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. Ah, pero es que esa idea, ¿se acuerdan? Lo del derecho laboral, esa idea yo no la tomé de mi cabecita solamente, esa idea la tomé de un texto que yo leí. Ah, ok, entonces mantengamos la misma que las citas directas. Vamos a poner apellido paterno, vamos a poner año de publicación, ¿sí? Año de publicación. Ah, no, suave. Año de publicación. ¿Vamos a poner comillas? No. Piensen que aquí no hay comillas. ¿Por qué? Señores, porque usted no está tomando literalmente nada. Usted está traduciendo con sus palabras. Estas citas indirectas son muy buenas en los trabajos de investigación. Para uno como, digamos que orientador, saber que usted comprendió el concepto. Y uno lo lee por ejemplo, generalmente en los trabajos de investigación, en los trabajos de proyectos de grado, siempre son dos personas que leen el trabajo, ¿no? Una persona muy experta en su materia, en su carrera, perdón, y otra que de pronto, bueno, que esa persona también sabe las normas APA. Lo que va a confrontarlo es si comprendió o le hizo falta definir bien el concepto. Si lo hizo muy bien, uno dice, wow, perfecto, él ya sabe qué es eso, así que lo usa. Entonces, puedo hacerlo al final, entre paréntesis, o puedo hacerlo al comienzo, tal cual como las citas directas. Y vamos a manejar lo mismo, ¿no? Apellido, año de publicación y número de página también.
Seguimos entonces. Miremos acá este ejemplo del compañero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? De una vez les voy mostrando. Tenemos la cita aquí donde acabo de subrayar. ¿Qué le quedó mal? Ujú. ¿Qué le quedó mal? El nombre. Tiene que ir el director de Fedesarrollo Mejía 2020. Ahora, está saliendo o está citando una entrevista. Eso ya sería otra manera, ¿no? ¿Sí? Afirma, presume que. Esperamos, ta, 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 ta. ¿Yo qué voy a encontrarme? ¿Qué voy a encontrarme? Voy a encontrarme que esta cita debe estar en la parte final, en lo que llaman referencias, ¿sí? Pero al menos la persona citó. Es muy valioso que se cite, demasiado valioso. Le va a evitar a usted problemas de todo índole. Bien, seguimos. La anterior fue una cita directa. Ahora miremos esta. Aquí las normas APA ya son, creo que eran sexta o quinta edición. Y miremos entonces cómo se podría hacer una cita indirecta. Pero miremoslo desde esta parte, acá. Acá donde le... ¡Ay! Dices, se debe entender que los seres humanos somos seres vivientes dotados de razón, entendida esta como la capacidad de tomar decisiones ante distintas situaciones. Estas decisiones son tomadas en todos los momentos de la vida, desde la elección del desayuno hasta la profesión escoger. ¿Hasta qué profesión escoger? Sobre esto, Kant señala que las decisiones son tomadas con la intención de la razón por medio de ta, 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 a priori, puesto que la conciencia del objeto tal y acácito, mírenlo, aquí está. ¿Qué le faltó? El año de publicación, no más. Pero como yo les estaba diciendo, es una norma anterior a la séptima edición. Entonces le faltó el año de publicación, pero el resto, ¿alguien que le vaya a censurar esto? No. ¿Por qué? Porque hay una cita. ¿Dónde encuentro yo esta cita? Abajo en la bibliografía. Esa persona me va a decir de dónde la tomó, pero la hizo con sus propias palabras. Es importantísimo, muy, muy importantísimo. Seguimos entonces. ¿Listo? Salimos con las citas, ya, de libros y de revistas. Ahora les voy a enseñar cómo hacer las referencias bibliográficas de libros y revistas. ¿Ok? Entonces, lo de las citas, pues si hay alguna duda, inquietud, pregunta, me la hacen saber. Si no, continuamos. Entonces, les decía yo, citen libros y citen revistas de investigación. Por eso solo les traje esas dos y unas leyes. ¿Ok? Al final, cuando ya vayan a hacer la bibliografía de los trabajos que citaron, deben tener estos elementos. Entonces, un autor o editor, una fecha de publicación del libro, un título del libro, y de dónde lo tomamos, si es una revista en este caso, ¿sí? Sí, debe tener un número y debe tener una página web o un repositorio DOI. ¿Listo? En caso de que el artículo esté en proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis en prensa. ¿Sí? Sobre todo, pues, en este caso, si son sus artículos, si citan sus artículos. Ok, vámonos entonces. Cómo quedaría abajo la bibliografía? La bibliografía quedaría así porque son varios autores. Entonces, apellido paterno del autor, iniciales de los nombres, año, fecha de publicación de la revista, nombre de la revista o título de la revista, luego la fuente de donde lo tomó, publicación 84, 201 y el TOI. Aquí está. Así se hace, sí, porque la revista o ese artículo tiene varios autores. Entonces los estás mencionando. ¿Ok? Pero entonces, ¿cumple la función? Sí, autor, fecha, título del artículo, perdón, y fuente de donde es tomada.
Ahora, los libros. ¿Cómo se hace con los libros? De la siguiente manera, entonces. Autor, fecha, fecha, autor, título del libro, fuente. En la fuente va la editorial y si lo tomas de algún repositorio, pues citar la URL. ¿Cómo lo haríamos? Mírenlo. Aquí haríamos la bibliografía del texto. Acuérdense que lo anterior eran las citas, ¿no? Vamos con dos conceptos. Cita directa, indirecta, directa de indirecta. Y ahora pasamos a lo que son referencias bibliográficas. Apellido paterno del autor, mayúscula inicial, iniciales de los nombres, año de publicación del libro, nombre del libro y fuente editorial de donde ha sido tomada. Entonces, como es un libro físico, no hay URL ni DOI, ni nada por el estilo. Los libros suelen ser así. Ahora, ustedes tienen la base de datos libros digitales. Sí deben poner la URL, porque el suyo no está en físico. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces Shakespeare, William, 2004, Hamlet, Valverde y el editor, el editor y el traductor. Planeta, Paidós, original publicado en 1609. Este caso porque ustedes saben perfectamente que Shakespeare hace muchos siglos murió, pero están citando una obra literaria, ¿sí? Cosa que pues no se da mucho en su campo. No es del 2004, Hamlet fue escrita en el 1609, siglo XV, ¿sí? Pero usted está leyendo la versión del 2004, por eso es que se pone ahí. Ok, continuamos entonces, porfa. Un libro se hace de esta manera. Y bueno, si el libro ya es bastante viejo y pues tiene ediciones nuevas, se escribe de esa forma. ¿Qué pasa cuando yo cito la Constitución o cualquier norma, ley? Bueno, vamos a mirar. Acuérdense, vamos en dos elementos. Una cosa son las citas directas o indirectas y otra cosa es la referencia bibliográfica. Respecto a la referencia bibliográfica, que es la parte que ya estamos trabajando, ¿sí? ¿Cómo se cita la Constitución Política? De esta manera, simplemente pones Constitución Política de Colombia, año de publicación y de dónde la tomaste. ¿Sí? Una Gaceta Constitucional número 116, ta, 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 ta. Entonces, eso es copy-paste. ¿Qué pasa si en el trabajo yo tengo que citar? Claro, si la pusiste de bibliografía es porque la citó. Se puede hacer parentética o narrativa. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Mire estos corchetes. El resto es igual. Pero por favor, aquí hay una nota que sí quiero que no pasen por alto. Para especificar partes de las normas, puede presentarse esta información de forma parentética o narrativa, pero siempre siguiendo el orden jerárquico del libro, de la norma. Libro, aparte, título, capítulo, sección, artículo, parágrafo, numeral, literal. Uy, qué cosa larga. Mire cómo quedaría entonces para llegar al literal B. Pero es la norma, ¿no? Ahora vamos a mirar las leyes, ¿sí? La ley, porque esto también lo van a usar ustedes. Entonces, tenemos el Congreso de la República de Colombia, ta, 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 ta. Esta parte iría en la parte final del texto, en la bibliografía. Esto iría en la bibliografía de la ley. En este caso, pues o pusimos 115, que es la de la educación. ¿Ok? Entonces, esto iría en la bibliografía abajo. Pero si en el trabajo necesitamos citar, porque obviamente no puedo ir abajo si no está cita, bueno, tenemos estas dos formas de citar, una con paréntesis y otra en flor. Pero eso se debe a algo, leamos. En el caso de las leyes no se acostumbra a mencionar a su autor de la citación, ya que estas siempre son expedidas por el Congreso de la República. Sí, señores, la rama legislativa, la que legisla. Entonces no se pone Congreso de la República, no, ya todo el mundo sabe, el Congreso de la República, ¿sí? Sobre todo en la citación. En caso de que los códigos y leyes ampliamente reconocidos por su nombre, se recomienda incluir en la primera citación la denominación numerada de la norma entre paréntesis. ¿Ok? Entonces tenemos esto por primera vez.
Ya de ahí para allá no será la Ley General de Educación, perdón, sino será la Ley 115. Cuando son muy nombradas, la Ley 100. Ah, pues hombre, en este momento, nuestra querida y valiosa salud. Se, se escribe mayúscula inicial, sí porque está refiriéndose a una ley en especial, no a la ley de manera general. ¿Ok? Entonces, para citarla, aquí. Pero para ponerla en la bibliografía, es esta. ¿Ok? Seguimos. Bueno, si necesitan sentencias. Hoy yo vi las sentencias porque ustedes no son de eso. Tienden más a la Constitución y a las leyes, ¿sí? Cuando ven comercio exterior, por ejemplo. Si van a citar, por favor, cuadros o tablas, gráficos o tablas, es obligatorio, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la norma, que debe llevar un título cada tabla. Bueno, si lo sacan, yo la saqué en un trabajo de investigación. Mira cómo va. Pero si ustedes las hacen, debe llevar. Ahora, acá abajo, en la parte de abajo, debe llevar la fuente. Lo mismo acá, mire, en la segunda parte. ¿Sí? Y el título abajo. ¿Sí? Si van a sacar gráficos de esta manera, me escriben la fuente. Tienen que escribir abajo la fuente. Y bueno, las tablas si las sacan deben tener su título. No se los quite, póngaselo. Póngaselo. ¿Dónde buscar? ¿En qué parte buscamos? Señoras y señores, buscamos información en la base de datos de la UIS. Obligatorio. Ay, ¿sí? Bueno, los videos no están en el módulo, aquí sí me equivoqué con ustedes, pero sí tuvimos la vez pasada, hay capacitaciones para biblioteca. Y en ocasiones les compartí con unos estudiantes para que asistieran a estas capacitaciones. Solamente que como dicen, ay, no, hay capacitación, yo este día no tengo clase. Bueno, y después pregunto. Pero bueno, preguntar también hace parte del proceso de aprendizaje. Base de datos, todas las que tienen ustedes, todas, hay de leyes, hay de mercadeo, hay generales, hay de todo. Con eso ya tendrían. Páginas institucionales, en el caso de ustedes, pues como yo decía, la DIAN, la Cámara de Comercio. Revistas de universidades, pero entonces yo digo, hombre, si tienen la base de datos, ¿no van a tener las revistas de investigación? Pues claro que sí. Ahí está. Y bueno, lo último que yo le pediría a usted, venga, pongámosle aquí como un punto y medio. Lo último que yo le recomiendo es que vaya a Google Académico. Al menos, si vas a ir a Google, ponga que es académico. ¿Listo? Ah, pero si vas a una página institucional no es necesario, tranquilo. Yo me refiero es cuando usted va a sacar libros, revistas de Google Académico, teniendo una base de datos de una millonada impresionante y de una calidad impresionante. Entonces, por favor, Google Académico. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Resumiendo entonces, vamos a hacer un resumen y con esto damos por terminado. Entonces, cita directa. Cuando tomo literalmente un fragmento del texto. Cita indirecta. Cuando uso mis propias palabras. ¿Qué otra cosa debes aprender hoy? Que la cita se hace durante el desarrollo del trabajo y que la referencia son los libros o revistas que van en la parte final del ensayo. ¿Se acuerdan? Yo les decía a ustedes, si me hacen un argumento, citen, es que lo más probable es que les tocaba citar. Tienen que citar. ¿Listo? Cosas que les deben quedar claras, estas que acabo de decir. Bueno, muchachos.
Por el momento, esta sería la clase de hoy, ¿ok? Bueno, hay que remarcar que, bueno, con el grupo no se puede hacer un trabajo práctico precisamente por la cantidad de personas y pues porque, pues, sí, digamos en este caso me tocaría solo con Juan Esteban y yo. Pero generalmente pues hacemos una práctica en los 15, 20 minutos que nos quedan. Pero por el momento que se me vayan con ese concepto, me parece bien. Nos vemos así.